Decir de Carlos Facio podríamos decir infinidad de cosas. Carlos es un gran especialista en muchas cosas, entre otras sobre iglesia. De los primeros libros que se escribieron en México denunciando las prácticas de la Iglesia Católica en este país. Se nacionalizó mexicano para hablar de lo que quería y para denunciar lo que su ética y su conciencia le dictaba. Uno de los grandes especialistas en el corredor Puebla-Panamá, sobre narcotráfico, militarismo, una de los grandes especialistas que tenemos. Fue casi un hijo para un hombre excepcional como el obispo Sergio Méndez Arceo. Ha escrito libros, imparte clases, está en todo lo que puede estar con todas las organizaciones y ayudar y cooperar en todo lo que puede, la mayoría de las veces absolutamente rebasado, pero ahí está, y esta noche está con nosotros, Carlos Facio. Hola, buenas noches. A ver si la voz me da porque estoy medio enfermo, pero bueno, quería estar acá con ustedes y en especial acompañando al autor. Preparé un texto que se llama Sobre la desaparición como tecnología represiva estatal y la derrota del horror. Creo que, como quedó claro en las palabras introductorias de Beatriz Torres, esto se trata de un acto político. Esta obra, la presentación de historia de la desaparición, es un acto de resistencia, es una batalla más en la larga lucha continua y sin cuartel por preservar la memoria sobre las y los desaparecidos, por rescatar el nombre, la causa y la historia de mexicanas y mexicanos que fueron víctimas de una tecnología represiva aplicada por el Estado en los años 60 y 70 en el marco de una guerra de contrainsurgencia dirigida a borrar, desconocer y difuminar, a desvanecer como la noche y la niebla a adversarios políticos que amenazaban al statu quo, es decir, que fueron considerados un peligro social por el sistema de dominación clasista y autoritario que imperaba entonces como ahora. Por eso este libro forma parte de una sucesión de luchas y es también una batalla del presente contra el actual sistema político priista, heredero del que generó hace 50 años el terrorismo de Estado en México. En sus dos primeras páginas, el autor presenta tres momentos. Uno tiene que ver con el secuestro, desaparición de Epifanio Avilés Rojas en Coyuca de Catalán, Guerrero, en mayo de 1969, por el general Miguel Bracamontes y Mario Arturo Acosta Chaparro. El segundo alude a la huelga de hambre en la Catedral Metropolitana, aquí en la Ciudad de México, de 88 familiares de presos y desaparecidos, en su mayoría mujeres, en agosto de 1978, que poco después daría origen al Comité Eureka de las Doñas, impulsado por Rosario Ibarra de Piedra. El tercero habla de la detención y envío al penal de Topo Chico, Monterrey, de Miguel Nazararo, el ex jefe de la Dirección de Seguridad Federal de Seguridad y de la clandestina Brigada Blanca, el 19 de febrero de 2004. Una víctima, un terrorista de Estado y la resistencia contra el olvido. Tres momentos de un mismo presente, de una misma historia, la de los desaparecidos. Dice Roberto González Villarreal: a los desaparecidos se los llevaban, perdían su rastro, borraban su rostro y su recuerdo, quedaban el silencio, la incertidumbre, la niebla. Y agrega:
Así hubiera sido si sus madres, familiares y compañeros no los hubieran rescatado del olvido, no los hubieran traído de nuevo a la política, esta vez como denuncia, como demanda, como reclamo. Por eso dice, la historia de la desaparición es una historia del presente, una batalla que continúa. Con una estructura que se nos antoja circular y nos recuerda en parte los círculos del infierno del Dante, a partir de 4 tiempos que titula Política de la Memoria, Historia, Anatomía y Economía, González Villarreal va reconstruyendo el presente continuo de la desaparición con los turbios mecanismos de la verdad oficial y el recuento de la infamia del poder oligárquico y político y el nacimiento de una tecnología represiva propia del terrorismo de Estado. En síntesis, la obra aborda la guerra sorda entre las fuerzas de la memoria versus las técnicas de terror de la desaparición forzada. Y en un nivel secundario, pero no menos importante, el antagonismo entre las pruebas testimoniales y documentales, entre las verdades históricas y las verdades jurídicas. Con rigor científico y metodológico, de manera pedagógica, nuestro autor va desgranando el know-how represivo y la lógica del dispositivo desaparecedor como herramienta de la guerra sucia antisubversiva en los años del plomo y la mecánica del fenómeno a partir de la construcción del campo de lo reprimible. Desmenuza las tácticas y técnicas represivas difuminantes, sus estrategias de ocultación, es decir, el borrar o escamotear las identidades de las víctimas, sus biografías, quiénes eran, qué hacían, quiénes se lo llevaron, pero también el confundir y el callar de las instancias legales, burocráticas e institucionales tras la detención de presuntos subversivos. El negar todo acerca de la situación de un numeroso grupo de prisioneros políticos y la dinámica de las variadas formas de desvanecimiento, borramiento o chupamiento de la identidad de personas insumisas para concluir que se trató de una tecnología violenta utilizada por los gobiernos populistas pro-oligárquicos de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, aplicada principalmente por el Ejército y la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del antiguo régimen con su clandestina Brigada Blanca. Fue, nos dice el autor, una forma estatal de terrorismo dirigida a sustraer de la política y expurgar del tejido social a 500.000 de mexicanas y mexicanos que como muchos otros entonces que fueron torturados, ejecutados de manera sumaria o pasaron años en la prisión o el exilio, que habían descubierto los mecanismos de control biopolítico, los nuevos instrumentos de poder y las renovadas formas de la dominación capitalista. Abrevando en los archivos del Comité Eureka y en los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Roberto González Villarreal va analizando las condiciones de emergencia, posibilidad y desarrollo de una práctica hasta entonces inédita en el arsenal político represivo del Estado mexicano, la desaparición forzada. Conviene apuntar que la secuencia secuestro, tortura, desaparición, con todas sus variables, es un método contrarrevolucionario utilizado para reprimir las luchas político-sociales. Es una tecnología política y represiva ilegal aplicada por agentes del Estado. La razón por la que un Estado autoritario o totalitario recurre a ese método se debe a su efecto de supresión de todo derecho. Al borrar las huellas de un individuo, al no existir cuerpo del delito, se garantiza la impunidad. El silencio, el ocultamiento, la negación siempre han formado parte de una estrategia política. No se reconoce al adversario desaparecido. En ese caso, no se publicita el éxito represivo, la victoria del bien sobre el mal en el criterio maniqueo del poder.
En relación con los desaparecidos, no hay responsables, nunca pasó. Ante la pregunta de sus familiares, no hay respuesta. Aunque haya pruebas aplastantes, se niega la responsabilidad oficial. Por años, dice el autor, la estrategia dominante de las autoridades mexicanas fue, cito, los desaparecidos no existen en México. El gobierno mexicano no desaparece ciudadanos. Debe de haber muerto. Murió en un enfrentamiento. No está desaparecido. Los asesinaron sus propios compañeros. La misma fórmula de la negación utilizada por el gobernador Enrique Peña en el caso de las compañeras violadas de Atenco en 2006. La negación de la evidencia como práctica, como ocurrió en el caso de Teresa Estrada Ramírez, narrado por González Villarreal. Teresa entró a la cárcel de Lecumberri a visitar al preso Juan Avilés el 1 de septiembre de 1974. Firmó el libro de entrada al penal, pero nunca llegó a ver al prisionero político. Tampoco volvió a saberse de ella. La desaparecieron. Se fumó en una cárcel de seguridad y después se la tragó el silencio, lo que nos remite a la mentira como forma de la negación. Una estrategia política que solo el cinismo del poder puede sustentarla. El desconocimiento impide a los familiares y la sociedad realizar acciones legales, pero también infunde terror en las víctimas y en la sociedad y mantiene separados a los ciudadanos en su accionar frente al Estado. O ese debería ser su efecto y en muchos países lo fue por años. Según Agamben, la desaparición es lo que vuelve al opositor un homo sacer, es decir, una persona que puede ser asesinada con impunidad. La táctica militar de hacer desaparecer a los opositores en Guatemala, Chile, Uruguay, Argentina, México, en aquellos años, fue un método represivo que se basó fundamentalmente en la producción de desconocimiento. Por eso, saber qué pasó, recuperar la memoria y exigir la verdad se volvieron reclamos principales de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. Volviendo al texto, su autor nos dice que la desaparición en México se fue desarrollando como un proceso con varias fases o ciclos, desde su aparición como una tecnología antisubversiva, territorializada y propia de la guerra irregular del ejército mexicano en las sierras de Atoyac, de Álvarez y en Tecpan de Galeana, en Guerrero, contra las guerrillas rurales de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Utilizada luego en los años 70 contra las organizaciones armadas urbanas que operaron en varias partes del país y después contra cualquier conflicto político-social o situación de riesgo en el campo o la ciudad en todo el territorio nacional, en la perspectiva contrainsurgente de la doctrina de seguridad nacional de cuño estadounidense con su lógica ideológica y de exterminio del enemigo interno. Una práctica que, aunque no es objeto de estudio de esta obra, incluye la represión al neozapatismo en Chiapas y al EPR en Oaxaca y Guerrero en los años 90, con sus proyecciones en clave de guerra psicológica encubierta durante la falsa lucha a las drogas del periodo de Felipe Calderón, que sumió a México en una nueva catástrofe humanitaria, y la que ya asoma ahora en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, Chiapas, de la mano del general secretario Cienfuegos y el agente Naranjo, el colombiano, en los primeros 6 meses del régimen populista autoritario de Enrique Peña. Es en ese contexto que nuestro autor reivindica el triunfo parcial de los memoriosos, de las doñas, de los hijos de quienes se han dedicado durante más de 40 años a recuperar, documentar, registrar
y archivar informes, denuncias, testimonios, el registro de los interrogatorios, las noticias, los diarios y en la prensa de las detenciones, la literatura sobre la guerra sucia, como así también carteles, afiches, volantes, con los nombres de los desaparecidos que se dedicaron a reconstruir su identidad, a relatar y denunciar las condiciones de su detención, pero también a identificar a los responsables de sus capturas, detallar las técnicas que utilizaron, las diversas formas de tortura, los lugares clandestinos de encierro, como el campo militar número 1 y las casas de seguridad de la Brigada Blanca y los discursos del poder que los legitimaban. El registro de un desaparecido es el primer signo del fracaso del poder, señala el autor. Se propuso desaparecerlo y su biografía regresa como demanda política, como parte de un nuevo movimiento más fuerte que el que quiso eliminar. Es el efecto de regreso de las resistencias. De alguna manera es una historia contada al revés, desde el lado que se niega a morir, desde el recuerdo de las víctimas. Pero la historia de un desaparecido es también el recuerdo del horror, forma parte de la decodificación parcial del terror de Estado. Dado que el objetivo de los perpetradores de la desaparición es borrar la existencia política y jurídica de alguien siguiendo una lógica que incluye la racionalidad burocrática estatal, no se puede escribir la historia de los desaparecidos desde la perspectiva de los responsables. Sería incongruente. ¿Para qué querrían los desaparecedores hacer el elogio de su tecnología o revelar el secreto de su eficacia? Se pregunta con razón Roberto González Villarreal. De allí que los archivos, las narraciones, la memoria oral sean armas contra el olvido, denuncias de un crimen, reclamos por la justicia. Dadas su complejidad y particularidades, dice Roberto, la desaparición se debe contar desde el lado de las víctimas, desde el recuerdo que hacen las madres, los familiares, los compañeros de quienes estaban destinados desde la lógica represiva del Estado al olvido, a una no existencia, hacer un saco de emociones y sensaciones primarias. Como diría el genocida Videla, que murió en un retrete la semana pasada, el desaparecido es una incógnita, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Lo que nos lleva a recuperar la noción de Agamben: el desaparecido es un prisionero político destinado a la nuda vida propia de un sistema concentracionario, pero a la vez, agregamos, es una persona inexistente, puesto que se trata de un desaparecido y nadie sabe qué pasó. Con un agregado, en tanto tal como herramienta desindividualizante dirigida a borrar la historia de las personas, sus huellas, sus ideas, sus acciones, sus luchas, la desaparición actúa sobre las decisiones individuales y colectivas, manipula las posibilidades del conflicto, nos dice el autor, siendo una tecnología local, quirúrgica, localizada, como práctica terrorista estatal, persigue efectos sobre toda la comunidad. Proyecta una suerte de advertencia mimética, busca generar un miedo aterrorizante sobre la población, explotar los instintos básicos de los individuos, trabajar y manipular sus angustias. Así, a partir de la acuciosa tarea de nuestro investigador cronista del horror desaparecedor, a lo largo del libro, que mucho recomendamos, va quedando constancia de la actividad de los órganos represivos del Estado mexicano. González Villarreal recupera los archivos del CISEN, de la Dirección Federal de Seguridad, de la DIP, de la DICIP, también del Ejército, que en un baile de confusiones y enredos intencionales, es profeso,
Si bien documentan la responsabilidad e identidad de los cuerpos estatales que ejecutaron los hechos, confunden destinos, superponen vidas y muertes, tiempos y espacios, fechas y lugares, como parte de una estrategia política de Estado dirigida a alterar la verdad, a invisibilizarla, a confundir, a obstruir como un mecanismo de la negación. No hay desaparecidos. ¿Qué es la desaparición? Se pregunta en las últimas páginas González Villarreal y responde: es una tecnología que surge del ensamblaje de técnicas, tácticas, saberes e instituciones utilizadas para atender problemas de gobierno. Este es un punto central. La desaparición de personas no es un accidente o un incidente, no puede atribuirse ni a una institución ni a una persona, sino que resulta, se forma, se constituye en el marco de una lucha general contra la subversión, contra la insurgencia rural, primero, luego urbana y más tarde inmanente a cualquier conflicto político o situación de riesgo. ¿De riesgo para quién? Para los que gobiernan, es lo que nos dice el autor. Es una tecnología que surge de una situación de guerra del Estado contra la sociedad. La desaparición es el límite radical de la represión política, de la violencia ilegal ejercida por el Estado. Quiero concluir recordando que en su informe anual 1986-87, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA definió así la desaparición forzada, cito: es la detención de una persona por agentes del Estado o con la aquiescencia de éste sin orden de autoridad competente y en la cual su detención es negada sin que existan informaciones sobre el destino o paradero del detenido. A su vez, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 la considera como un delito de lesa humanidad, un delito imprescriptible, y lo define así: se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Fin de la cita. Reitero, para terminar, con su carga simbólica, la desaparición forzada de personas no representa una falla del sistema, sino un elemento del dispositivo punitivo del Estado puesto en el marco de la guerra antisubversiva, cuyo fin es impedir la movilización de grupos que adversan a gobiernos autoritarios o dictatoriales y frenar la acción colectiva vía la instalación del miedo y el terror. Y me temo que en el México de Peña Nieto estamos entrando a una nueva fase represiva, por ahora encubierta, que podría derivar en terrorismo de Estado. Felicito, pues, a Roberto González Villarreal por este libro de combate, y con las doñas del Comité Ureco y del Camena, repito, vivos los llevaron, vivos los queremos. Gracias.